Hay historias que definen a toda una civilización. Y luego están los silencios que definen a otra. Y creo que hoy nos sumergimos en uno de los más profundos, el éxodo de los hebreos de Egipto. Es una de las narrativas fundacionales más poderosas que existen. Pero al mismo tiempo, es un evento que está rodeado por un silencio casi absoluto de una de las civilizaciones mejor documentadas del mundo antiguo. Esa es la paradoja, ¿no? Es desconcertante. Totalmente. Tienes registros egipcios de todo. O sea, de los niveles de la crecida del Nilo, de tributos, de contratos. Estaban obsesionados con registrarlo todo. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que un evento de esa magnitud, la partida de una fuerza de trabajo masiva, con plagas, con una persecución militar, cómo es que eso no deja ni una sola marca, ni un jeroglífico? Esa es la pregunta central que vamos a explorar a fondo. No se trata tanto de probar si pasó o no. No, para nada. Sino de analizar las implicaciones de esta narrativa y, claro, de su silencio. Vamos a ver el impacto desde la perspectiva egipcia, el desafío psicológico para los hebreos. Y lo que la arqueología nos dice, que a veces es lo más sorprendente. Quédense con nosotros, porque las perspectivas más reveladoras irán surgiendo poco a poco. Nos gustaría saber desde ahora qué es lo que siempre han creído sobre este tema. Compartan su perspectiva en los comentarios. Exacto, porque la ausencia de evidencia a veces dice más que cualquier otra cosa. Pues empecemos por ahí, por ese silencio ensordecedor en Egipto. Uno esperaría encontrar algo, ¿no? Aunque fuera propaganda. Claro, un relato del faraón percibiendo y aplastando a un grupo de esclavos rebeldes. ¿Sería una victoria fácil de vender? Pero no hay nada. Cero. ¿Cómo se borra por completo un evento así? Bueno, creo que la primera capa de la respuesta está en la naturaleza misma del poder del faraón. No era solo un rey. Para nada. Era la encarnación de un dios en la tierra. Su función principal era mantener el Ma'at, o sea, el orden cósmico. Y mantener a raya el caos, el Isfet. Exacto. Entonces la narrativa oficial, la que se talla en piedra para la eternidad, solo puede reflejar éxito. No hay espacio para el fracaso. Entiendo el punto de la propaganda. Ningún imperio graba sus derrotas en sus monumentos, de acuerdo. Pero esto va más allá. Hablamos de una catástrofe. Económica, teológica. ¿No quedaría alguna cicatriz indirecta? Esa es la pregunta del millón para los egiptólogos. ¿Sabes? Registros de una caída en la producción, proyectos de construcción masivos detenidos a la mitad por falta de mano de obra, algo. Y la respuesta es compleja. No hay un papiro que diga perdimos a nuestros esclavos. Pero sí vemos periodos de inestabilidad. El problema es atribuirlo a una sola causa. Claro. Pero si especulamos con la lógica del relato, el impacto habría sido devastador. Primero, el económico, que es obvio. La pérdida de esa fuerza laboral habría paralizado la economía. Y el segundo frente, me imagino, es el teológico, que para ellos era inseparable de lo demás, ¿cierto? Inseparable. Y mucho más peligroso. Aquí es donde el relato del Éxodo es una genialidad. No es solo una historia de liberación, es un ataque teológico, quirúrgico contra todo el panteón egipcio. Desarrollemos eso, porque esa idea es potentísima. No son solo desastres naturales al azar, para nada. A ver, la primera plaga. El Nilo se convierte en sangre. Ajá. Eso no es solo un problema ecológico, es una humillación directa a Hapi, el dios del Nilo. Luego, la plaga de ranas. La diosa de la fertilidad, Eket, tenía cabeza de rana. Su símbolo de vida se vuelve una plaga insoportable. O sea, cada plaga es un golpe simbólico. Un golpe directo. Pero el de gracia es la oscuridad. Claro, contra Ra. Sin duda. 3 días de oscuridad total. Eso es una declaración de guerra teológica contra el dios más poderoso de Egipto, Ra, el dios Sol. El mensaje es brutal. Tu dios principal es impotente ante el mío. Para el pueblo egipcio, ver su sol apagado sería el fin del mundo. La prueba de que el faraón ha perdido el favor de los dioses. Sería la destrucción del Ma'at. Y eso es un suicidio político. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se registraría algo así. Se suprime. Es un trauma nacional que se entierra. Esto nos lleva a una pregunta interesante para la audiencia. ¿Qué creen que sería más devastador para un imperio?
la pérdida de su oro o la pérdida de la fe en sus dioses. La fe, sin duda. Los imperios se recuperan de una hambruna, pero es casi imposible recuperarse de la idea de que tus dioses son una farsa. De acuerdo. Dejemos a Egipto con su trauma oculto y vámonos al desierto, con los hebreos. Sí. Porque la narrativa popular es de euforia, de libertad, pero el texto bíblico pinta un cuadro mucho más crudo, ¿no? Muchísimo más. Es que la transición de la esclavitud a la libertad es a menudo más traumática que la propia opresión. Suena contradictorio, pero tiene sentido. Claro. En Egipto su vida era miserable, pero predecible. Tenían un techo, raciones, un orden impuesto. En el desierto, de repente, son responsables de todo. Y se quejan inmediatamente. A la primera señal de hambre o sed, la queja es unánime. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Esa frase es tremenda. Es un caso de síndrome de Estocolmo a escala nacional. La libertad no es solo que no haya cadenas, es la presencia abrumadora de la responsabilidad. Exacto. Tienen que pasar de ser herramientas a ser una nación. Y por eso esa reprogramación es el propósito de los siguientes 40 años. La entrega de la ley en el Sinaí. Que no es solo un evento religioso, es el acto fundacional de su sociedad. Son un código civil, penal, sanitario. Ahí es donde se pone muy interesante porque a menudo leemos libros como Levítico y nos parecen, pues, tediosos, puras reglas. Pero, en su contexto, son un manual de supervivencia. Literalmente. La diferencia entre la vida y la muerte. Las leyes de higiene, por ejemplo. Las leyes de cuarentena en Levítico, cómo manejar enfermedades, los desechos, son protocolos de salud pública avanzadísimos. En un campamento masivo, una epidemia es letal. Esas leyes eran su sistema inmunológico. Incluso su comida, el maná, es parte de ese entrenamiento. Por supuesto. La regla de recorre solo lo del día no es solo un milagro, es una lección diaria contra la mentalidad de acaparamiento del esclavo. Les obliga a desarrollar confianza. Un músculo psicológico que no tenían. Y por eso se necesitaron 40 años. Tenía que morir toda esa generación nacida en la esclavitud para que una nueva, que no conoció el látigo, pudiera entrar en Canaán. Y aquí es donde la arqueología entra y, como siempre, complica la historia. Sí, aquí es donde el suelo empieza a hablar. Por mucho tiempo, los arqueólogos buscaron pruebas de esa conquista militar del libro de Josué. Ciudades destruidas, capas de cenizas. Y francamente, no la encontraron de forma consistente. Algunas ciudades mencionadas no existían en esa época. Otras no muestran destrucción. Lo que llevó a muchos a descartar todo el relato. Claro, pero la ausencia de ese tipo de evidencia no significa la ausencia total. Lo que sí se encuentra en el registro arqueológico de ese período, por ahí del 1200 a.C., es otra cosa. ¿Qué es lo que se ve? Se ve la aparición repentina de cientos de asentamientos nuevos, pequeños, no fortificados, en una zona muy específica. Las tierras altas centrales de Canaán, un área que antes estaba casi despoblada. Exacto. Es como si un nuevo grupo demográfico hubiera llegado y se hubiera establecido en las tierras marginales, lejos de las ciudades-estado cananeas de la costa. Y aquí viene la parte casi forense, ¿no? La evidencia de los huesos de cerdo. Esa es una de las pistas más contundentes. En los yacimientos cananeos de la época, los huesos de cerdo son comunes. Normal, era parte de su dieta. Pero en estos nuevos asentamientos de las montañas, son prácticamente inexistentes. Hay una ausencia total, deliberada. Es una firma cultural. Inconfundible. Es la prueba material de un pueblo que sigue las prohibiciones dietéticas del Levítico. Es la manifestación arqueológica de una identidad distinta. Y mientras esto pasaba, el resto del mundo no estaba quieto. Estamos en medio de un caos geopolítico. Totalmente. Esto ocurre justo durante el llamado colapso de la Edad del Bronce final. Es un periodo de caos masivo en todo el Mediterráneo. Imperios como el hitita desaparecen. Y Egipto se ve debilitado. Muchísimo. Están luchando contra las invasiones de los pueblos del mar. Que siguen siendo un misterio, ¿no? Un gran misterio. Lo importante es que sus ataques obligan a Egipto a retirar sus tropas de Canaán para defender el Nilo. Y eso crea un inmenso vacío de poder. La ventana de oportunidad perfecta. Exacto. Fue en ese caos global que este nuevo grupo de las montañas tuvo el espacio para crecer y consolidarse.
Si esta perspectiva arqueológica desafía lo que se les ha enseñado, nos encantaría leer sus reflexiones. Y si este análisis les parece valioso, un me gusta ayuda a que esta conversación llegue a más personas. Así que el escenario es este: un Egipto en retirada y un nuevo pueblo estableciéndose. Pero Egipto no desaparece de la historia. No, para nada. Y de hecho, es de Egipto de donde obtenemos la primera mención extrabíblica de Israel. La estela de Merneptah, exactamente, datada alrededor del 1208 a.C. El faraón Merneptah se jacta de sus victorias en Canaán y, se jacta de haber aniquilado a Israel. Israel ha sido desolado, su simiente ya no existe, algo así dice. Esa es la línea. Obviamente es propaganda, pero la ironía es que al proclamar su destrucción, Merneptah confirma su existencia. Claro. Demuestra que para esa fecha Israel ya era una entidad reconocida en la región. Lo suficientemente significativa para que un faraón se molestara en mencionarla. Y esa relación con Egipto se vuelve la piedra angular de la identidad de Israel a partir de ahí. La memoria de la esclavitud no es algo que se olvida, al contrario, se convierte en su imperativo moral. Muchas de las leyes de justicia social en la Biblia terminan con el mismo estribillo. Porque fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Cuidar al extranjero, a la viuda, al huérfano. Todo se ancla en esa memoria de haber estado del lado del oprimido. La experiencia del sufrimiento se vuelve la base de su ética. También es clave entender quiénes eran estos hebreos, ¿no? La idea de un grupo étnico puro tal vez sea una simplificación. Muchos académicos hoy sugieren que era algo más complejo. En textos de la época aparecen referencias a un grupo social llamado los Abiru. Que no es un término étnico, no, es social. Se refiere a gente desarraigada, marginados, esclavos fugitivos, gente sin tierra. Hay una teoría muy interesante que dice que el primer Israel fue una coalición de estos grupos. O sea, una amalgama de oprimidos que se unieron bajo una idea. Bajo la idea de un único Dios liberador. Esto convertiría al éxodo no solo en una revolución nacional, sino social. Una revolución de los marginados del sistema imperial. Exactamente. Y la propia Biblia dice que una multitud mixta salió de Egipto con ellos. Al final, cuando juntamos todas las piezas, el silencio egipcio, la psicología del desierto, la arqueología y el contexto global, emerge un cuadro mucho más rico y complejo, ¿no? Sí, vemos que la historia tiene capas. Está la historia de los monumentos, que es la propaganda que esconde derrotas. Y luego está la historia que se lee en la cultura material y en la memoria, que revela lo que los monumentos callan. La arqueología quizá no confirma el relato al pie de la letra. No, pero sí confirma el resultado final. El mundo cambió, Egipto se replegó y un nuevo pueblo con una identidad única surgió en las montañas de Canaán. Hemos visto que el éxodo es más que un evento, es un arquetipo. Egipto se convirtió en el símbolo del poder impuesto y Israel en el de la libertad bajo la ley. Y creo que la lección más profunda, que resuena hasta hoy, es que la libertad es un proceso. Los hebreos salieron de Egipto en un día, pero tardaron 40 años en sacar a Egipto de dentro de ellos. Sacar la mentalidad del esclavo. Es una jornada de transformación interna que sigue siendo universal. Lo que nos deja con una reflexión final. ¿Qué garantiza realmente la longevidad de una civilización? ¿Son los monumentos de piedra que construimos o los valores y las leyes que transmitimos a las siguientes generaciones? Si esta exploración ha enriquecido su perspectiva, compártanla y déjennos saber en los comentarios cuál fue el dato o la idea que más les sorprendió. Su participación mantiene viva esta búsqueda. No olviden suscribirse para más exploraciones como esta.